Expositor, llevamos hoy es la quinta lección, pero me gusta mucho porque en el semestre de todo este expositor se cubre todo el libro de Hebreos. Como le he dicho anteriormente, desde luego, se cubre todo el libro, no se puede esperar que sea exhaustivo, total, final y concluyente, porque eso más nunca lo vamos a encontrar ni donde quiera que vayamos, porque acuérdense que el libro de Hebreo, como él lo ve, toda la Biblia es la palabra de Dios, que es profunda, que entre más uno profundiza, más un bota. Pero bueno, lo que el Señor le damos gracias al Señor porque el Señor nunca demanda de nosotros que seamos unos fenómenos. El Señor nunca demanda de nosotros que nosotros seamos las luminarias del mundo, que tanto en el campo del saber. Lo que sí el Señor demanda y exige de nosotros es que le creamos a Él, es lo único. Que le creamos, no solamente que creamos que Él es real, sino que le creamos a Él. Y como producto de eso, que nosotros le creamos en Él su palabra. Y ¿qué más? Aparte de la creencia, de la fe en Dios, ¿qué más hay? Diríamos, en orden de importancia, lo primero es creer en Dios, tener fe en Dios. Ajá. ¿Y qué más sería lo segundo? ¿Qué sería lo segundo? La fe demanda ¿qué? Obediencia. Porque podemos tener fe, pero si no obedecemos, ¿qué dice Santiago? La fe sin obra, ¿qué? Es muerta. Y entonces ahí es que estamos nosotros ya estamos en esto con los hebreos. Y mirando este libro de Hebreos, yo he encontrado verdaderamente que hay un paralelo, hay algo bien que se identifica con el libro de los Gálatas. ¿En qué sentido? En que los Gálatas se le había predicado el Evangelio, Pablo le había predicado el Evangelio, se convirtieron al Señor, eran cristianos de verdad, pero llegaron unos falsos maestros y empezaron a decir otras cosas, a trastocar la fe de aquellos hermanos, hasta el momento que aquellos hermanos llegaron al borde ya de claudicar entre dos pensamientos. Y es Pablo el que dice, bueno, pero tan necios sois, que después de haber conocido al Señor Jesucristo, ahora están poniendo en tela de juicio si es verdad o no es verdad. Y querían volverse a los rudimentos de la ley. Y ya que estamos hablando a la iglesia, a mí me gusta hablar del mayor cristiano, maduro, y a todo el mundo, y a los inconversos, y a dar testimonio, claro, que con los cristianos maduros hay que entrar en unos puntos que son importantes. Todo importante, porque precisamente qué relación, entonces, qué importancia tiene que nosotros leamos esto. Porque si no tiene nada para nosotros, no vale nada, no sirve de nada. Ahora, ¿qué importancia tiene todo? Porque no es solamente creer, sino que obedecer. Y para obedecer hay algo bien importante, fundamental, que no es fácil, pero que es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Pero ya está de nuestra parte si verdaderamente queremos cumplir con eso. No. Para obedecer tenemos que hacer ¿qué? Creer primero. Creer. Y para obedecer tenemos que negarnos a nosotros mismos. No es fácil. ¿Cuándo? Hace 40 años que acerqué al Señor, no hoy por la mañana. Siempre, todo el tiempo. Negarme, porque yo estoy caminando con un cuerpo que no está bueno. Una voluntad, una cuestión que no está buena. Y entonces yo quiero, el cristiano, nosotros lo que queremos es hacer la voluntad de Dios.
que buscar todo el libro, en toda la Biblia, todo lo que se dice es la enseñanza de la palabra de Dios, y lo que se exige es que obediencia. Gloria al Señor. Someterse. Vamos a la clase número 5, estamos en Hebreos 4:12, pero hay un tema aquí. El tema es un sacerdocio eterno. Esta partícula, lo que me da, nosotros estamos llamados a lo que leamos, ponerlo en nuestra propia palabra, parafrasearlo, entenderlo y podemos. Para mí esta partícula, un sacerdocio eterno, es uno más, uno de muchos, un sacerdocio eterno. Esto es una de las puras. Pero ¿qué pasa? Que el sacerdocio eterno no hay más de uno. Solamente uno. Hay uno. Hay uno. Por eso yo le puse aquí, no le puse un sacerdocio eterno, le puse el sacerdocio eterno. El sacerdocio eterno. Y ya se da por sentado que estamos hablando que es la persona de Jesucristo. Y es bueno que nosotros como cristianos maduros sepamos que Jesucristo es mayor que el sumo sacerdocio eterno. Es mayor. Porque el sacerdocio es eterno porque es de Cristo. Él que está desde antes de la eternidad. Nosotros hablamos de la eternidad, nosotros sabemos lo que es la eternidad. Nadie sabe lo que es el tiempo, menos vamos a saber lo que es la eternidad. Nosotros tenemos noción de la eternidad. Nosotros tenemos noción de la eternidad. Cuando se presenta en uno dice, en el principio era el verbo. En el principio. En el principio. En el principio era, o sea, en el principio ya era. O sea, que Él era antes del principio. Eso es profundo, yo no voy a entrar en eso porque no me da para tanto, y eso para eso es lo que estamos aquí. Y entonces puse aquí que todo el sistema sacerdotal levítico, todo el sistema profético y aún la ley era una introducción o una sombra de lo perfecto que sería revelado en la persona de Cristo. Pero eso es tan importante, hermano, tener un conocimiento bastante bueno, bastante amplio del Antiguo Testamento. Entonces ahora está dando la cuestión de que ya hay mucha gente que predican el Evangelio y dicen, no, el Antiguo Testamento eso ya pasó. Bueno, pues si su papá le dio 10 millones de dólares en un testamento y lo hizo en el año 1903, pues ya eso pasó, no va a dar nada entonces. Eso es contraproducente, no es así. El Nuevo Testamento está metido, como decimos entre líneas, en el Antiguo Testamento. Y entonces en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es explicado mayormente en el libro de los Hebreos. Por eso es que el que está escribiendo, que no se sabe quién es, yo creo que es Pablo para mí. Pero bueno, eso no viene al caso. Porque vuelve y remarco que la importancia no es el escritor humano, la importancia es del Espíritu Santo de Dios. Pero, ¿quién tenía más conocimiento del Antiguo Testamento? ¿Y a quién le fue revelado? Porque todo esto le fue revelado. No estamos hablando del apóstol Pablo aquí, sino que todo lo fue revelado a Pablo cuando estuvo por allá con el Señor en Arabia. Eso no viene al caso. La cuestión es que todo el Antiguo Testamento es una sombra, es una tipología de lo que había de ser revelado en la persona de Cristo. Y aquí reside la importancia. Gloria al Señor para siempre. Estamos en Hebreos 4:12, un tremendo, ese texto siempre me llamó la atención. Pero antes del 4:12,
vamos a entrar, hermano, en el capítulo 3, para ahí por encimita, para que usted vea cómo esto viene a Cristo Jesús. Porque hace un recuento de aquella gente del pueblo escogido de Dios en el desierto. Y hace un recuento que aquella gente, aquella primera generación, aunque oyó la voz de Dios, vio la nube, vio el maná, comió el maná, el agua, todo, no entraron a la tierra prometida. Hermano, el Hebreo mismo dice que en ese mismo tiempo, aunque ellos no recibieron, hablando de esa gente, y los antediluvianos también. Acuérdense que en el tiempo de Abraham no había pueblo, no había judíos, no había pueblo de Dios, no había judíos. Hablando de los antediluvianos, dice la palabra del Señor y de gente, dice, porque siempre ha habido justos delante del Señor. Dice, y aunque ellos no recibieron lo que les fue prometido, sino que lo veían a través de la visión de la fe, lo saludaban desde lejos. Pero cuando Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, descendió hasta lo profundo y fue hasta llevado un tapete, dice que le predicó allí y sacó y se llevó cautiva la cautividad, y aquí entraba con él a los que habían muerto creyendo en las promesas de Dios. ¿Y dónde está la importancia? Precisamente, fíjense lo que dice. Si estamos en el capítulo 3, y usted va a buscar en el verso 16, 3:16 de Hebreo, dice habiendo conocido, dice otra cosa, dice habiendo conocido, con todo y habiendo conocido de primera mano. Ellos conocieron. ¿Qué dice el Romano 1:19? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni dieron gracias. Habiendo conocido a Dios, no lo tuvieron en cuenta para glorificarlo. Y fueron unos ingratos, no le dieron ni gracias, sino que se envanecieron. ¿Se envanecieron en qué? En tanto conocimiento que tenían. Como sabían tanto, se envanecieron. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea que ahí vamos primero, habiendo oído. No tenían una excusa. En el verso 17 dice que hace una pregunta, dice, no fue los que pecaron. En primer lugar, oyeron la palabra de Dios, oyeron la voz de Dios a través de los profetas, y oyeron la voz de Dios cuando lo hablaba Moisés ahí en el monte, no suba, etcétera, que no suba al pueblo. O sea que, habiendo oído, pecaron. En el verso 18, ¿qué dice? Desobedecieron. En el verso 19, dice, no pudieron entrar a causa de qué? De la incredulidad. ¿Cómo nosotros podemos, una persona que oye, y ahora estamos en la actualidad, cómo puede ser una persona que oiga la palabra, la predicación, la enseñanza, una persona que es enseñado, que es por el Espíritu Santo guiado, verdaderamente no crea? ¿Será posible eso? Porque es que dice que cuando nosotros vamos en oración tenemos que vivir la incertidumbre de fe, creyendo que le haga. Esa es como una contradicción. Pero cuando venimos a la realidad, parece que muchas veces vemos que como que Dios no oye, como que no nos contesta, como que no hay crecimiento espiritual. Pero es por esto. Porque dice no entraron a causa de la incredulidad, porque la incredulidad no es duda. La incredulidad es que se niegan a creer, que viendo al Señor Jesucristo ahí, oyéndole sus palabras, viendo las maravillas y milagros y sanidades que hacía, no creyeron en Él, empezando por sus hermanos carnales.
¿Es posible o no es posible? ¿Es posible? No tenemos más que tirarnos guía para encima a ver cómo está verdaderamente el pueblo cristiano en estos días. Porque aquel pueblo estaba tremendo, pero delante de Dios. Ahora vamos a ver en el capítulo 4, pero vamos a leer el verso 1 y 2. Hay un llamamiento para nosotros. El capítulo 4, verso 1 y 2. ¿Quién me lo lee por aquí? Alguien que lea fuerte. El primero. Sí, usted no. El 4, 4, 1 y 2. unido. Tenemos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les ha aprovechado al oír la palabra para no ir, por no ir acompañado de fe en lo que oyeron. Eso es lo que estamos hablando. ¿Será posible hoy en día esto? ¿Hará falta verdaderamente la predicación y enseñanza de la Biblia de los hebreos? Temamos pues, dice, porque a nosotros también nos ha sido predicada la palabra de verdad, y aunque ellos la escucharon, la oyeron, la sabían de memoria, podían recitarla de memoria, pero no les aprovechó porque no les fue acompañada de fe. ¿Será posible que una persona esté oyendo y oyendo y oyendo? Sí, oigo y me gusta, pero cuando viene a ponerla por obra, no obra como dice la palabra del Señor, pues no creyó en vano. Porque ninguna persona que no se somete, no puede tener fe. Una persona que no se somete a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, no puede decir que cree, porque no cree. No cree. Creer es obrar, creer es obedecer a Dios. ¿Qué es la fe? Obedecer a Dios. Vamos aquí entonces da la razón en el 4:12. Acuérdense que empieza allí con un por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Temamos pues, no vaya a ser que alguno no haya alcanzado el reposo. ¿Por qué? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y es eficaz. No es palabra muerta. Desde luego que hay mayormente los maestros, los grandes, doctores de la ley, abogados de la ley, los grandotes, los que se vestían bien bonitos, eran maestros. Ellos conocían la letra de la ley, pero fallaron porque ellos no conocían el espíritu de la ley. Ellos conocían la letra, la palabra, lo que estaba escrito, pero no conocían nunca, ni llegaron a conocer el espíritu de la ley, porque cuando el espíritu de la palabra de Dios, que es Jesucristo, se manifiesta, no creyeron. Desde luego, muchos le siguieron. Muchos le aceptaron por la gracia y la voluntad de Dios, pero muchos que fueron llamados no fueron escogidos porque ellos no aceptaron. Y entonces precisamente, como dice la palabra, en aquel día no van a tener excusa, porque van a decir, bueno, todo eso yo lo sé. Todo eso yo lo sé, sí, pero lo hiciste, bueno, ahí falla, pues. Aquí no. Apartado de mí. Usted va a Mateo 7:22 y Mateo 7:22. Cuando dice aquel día me dirá mucho, Señor, pero si el Señor, en el nombre tuyo predicamos, echamos fuera demonios, nos traemos enfermos, levantamos muertos, hicimos esto y lo otro, y el Señor dice, no os conozco, apartados de mí, obradores de ira. ¿A quién se lo está diciendo? A los cabezones, a los que sabían, los generales del mundo. La palabra, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, hermano. La
La Biblia no es una recopilación de escritos antiguos, de Sócrates, de los grandes, de los fenómenos. No, la Biblia es la palabra de Dios. De distintas maneras a nuestros padres, a través de los profetas. Ahora nos ha hablado de nosotros por el Hijo. Entonces, si no estamos creyendo la palabra, el que no cree la palabra no cree en el Hijo. No cree en el Hijo. Y el mismo Señor Jesucristo dice, el que no cree en el Hijo no tiene la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo importante, La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Por qué dice viva y eficaz? No se entiende. O sea, no es lo mismo. ¿Ah? Tiene efecto. No es lo mismo, es viva. Vamos a dejarlo ahí que está. Pero dice y eficaz. ¿Por qué tiene que decir y eficaz? Mire cuántas personas hay que están vivos y no sirven para nada, no hacen nada y no quieren hacer nada. Y son estorbos. ¿Quiere que? Todos los vivos edifican. Todo lo vivo no edifica. Se acabó. Pero aquí dice, hermano, viva y eficaz. Pero entra una descripción allí que es de lo imposible para el hombre. Es de lo imposible para el hombre. Dicen, viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Quién ha visto una espada de verdad? De verdad, una espada. Alguna vez, una vez más que otra. Pero en el momento que se está escribiendo esto, la importancia de la espada, ¿cuál era la importancia de la espada? ¿Que era más una cosa más? ¿Un artefacto más? No, en el arsenal del ejército romano, lo más importante era la espada. Y lo más importante en toda la armadura de Dios es la espada, no es el yelmo, no es la coraza, no es el cinto de verdad, no es los pies del evangelio, es la espada, que es dice la palabra de Dios que es la espada del Espíritu Santo. Porque un soldado que no tenga espada, imagínate para qué sirve. Es el arma ofensiva, no de defensa. Claro. De atacar. Eso es así. Entonces, viene la importancia de la palabra de Dios. Muchas veces uno puede saber tantas cosas y hacer tantas, pero si es en la palabra. Dice que nosotros podemos vivir 10 o 20 días, lo que sea, sin comer comida. Pero no podemos vivir mucho tiempo sin beber agua. Y quizás no sepamos tanto de la Biblia, pero si bebemos del agua de la vida, que es la palabra de Dios, hay vida en la vida. Hermano, ¿me quiere decir algo ahí? Sí, es que estaba pensando, yo le bendiga a todos, estaba pensando en el examen que la ciencia ahora hace a nosotros dentro del cuerpo humano, donde introducen un ojo bastante pequeño, casi microscópico, y miran todo por dentro de nosotros. Entonces, hablando de la eficacia de la palabra de Dios, cuando hablamos como espada, que Dios la utiliza como espada en esa figura, está diciendo que el poder, la eficacia, el efecto de esa palabra cuando entra dentro de nosotros, penetra como si fuera un ojo viendo todo en el interior nuestro, y no solamente en lo que es materia, sino en el alma y en el espíritu. De tal manera que no hay nada que se puede esconder dentro de nuestro ser que Dios no descubra. Ahí es que entra la eficacia de la palabra, que todo queda desnudo ante la presencia de Dios. O sea, sí. Y no solamente la palabra lo descubre todo, sino que nos hace conscientes que Dios sabe todo lo que nosotros sabemos. Y Dios sabe lo que nosotros no sabemos.
No hay pensamiento, no hay intención. Léase ahí por allí, léase por allí Jeremías 17:9. Y déle importancia al 10 para que usted vea. Jeremías 17:9 que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Eso cuando ves los hermanos citan de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque Él maneja la vida. Eso es una realidad. Pero no podemos confiarnos de Él. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero hay alguien que lo estoy oyendo en el versículo 10. ¿Y qué le dice el Señor? Yo lo conozco. Yo lo conozco. Porque yo conozco todos los pensamientos, escudriño todas las intenciones del corazón. David, en uno de sus salmos, dice: antes que esté la palabra en mi lengua, ya tú la sabes toda. Voy a decir dos cosas. En estos tiempos que vivimos, en el postmodernismo, hay lugares de encuentro donde las personas van a escuchar motivadores, ¿cierto? Excelentes oradores. Okay, cuando uno sale a esos sitios, uno sale con conocimiento. Exacto. Por corto tiempo ese conocimiento, a tu conocimiento, te puede ayudar porque adquiriste conocimiento. Claro. Okay. La diferencia es que no produce nada en tu corazón, en tu alma. Eso es. Entonces el escritor aquí, poniendo un poco al lado, primeramente se refiere al pueblo de Hebreo que le dice: no seas como tu antepasado, que fueron rebeldes, duros de corazón a la palabra. Y este escritor le está escribiendo, donde está escribiendo, no sé, la eficacia que él está escribiendo es: si ustedes vuelven a oír la palabra, no la resistan, porque tus padres no entraron a ese reposo, y tú a las puertas estás de poder entrar si oyes este mensaje. Los motivadores te dan el conocimiento, pero ningún motivador puede darte palabras que produzca vida a tu corazón, más que el mensaje de la cruz, Jesucristo. La eficacia es que esa vida te puede producir a ti siempre que tú la buscas. La eficacia es que te va a guiar correctamente, que la necesidad que hay interna de tu ser adentro de ti va a obrar en ella. El hermano citó bien que son motivadores, animadores, no son predicadores, ni son maestros. Y saben, tienen doctorado, pero yo me atrevo a decir, no son maestros con todo el diploma, porque el maestro lo que interesa es enseñar y que aquel aprenda. Pero a ellos no les interesa eso, ellos lo que quieren motivar. Y eso nos gusta al oído. ¿Y qué es lo que dice? Lo que a las personas les gusta oír. Esas personas que llaman al horóscopo y que van a que le lean la mano, la planta de los pies y la palma de las manos. Él les gusta y pagan, porque a ellos les gusta lo que le dicen. Le alimentan el ego. Y esos son los motivadores, que los tenemos con título de rey. No vamos a entrar en eso. Estamos hablando de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Gloria al Señor para siempre. Por eso cuando leemos la Biblia en reverencia delante de Dios y con un corazón dispuesto para obedecer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda, nos enseña. No, eso es así, hermano. Pero el que lee la palabra a lo loco allí no aprende nada. No aprende nada, sigue lo mismo. Mire, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Cómo es eso? No es que lo parten dos. Es que el espíritu y el alma están apretados allí, que una vez que el espíritu y el alma salen del cuerpo, el cuerpo se muere. Pero aún ahí, el Espíritu, la palabra del Espíritu Santo, la palabra de Dios entra y divide y nos enseña a nosotros las cosas que son carnales, que no todas son malas, se debe decir. Las cosas carnales, cosas como vestirse, peinarse, qué sé yo, son cosas carnales, pintarse. Y las cosas espirituales, que son todas buenas. Y eso no hay quien lo haga, sino la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios
Es Dios hablando. Hermano, qué tremendo está esto. ¿Sabe algo? Perdóname la interrupción. Sí, Disculpe. Pero dice más cortante que una espada de 2 filos. Porque los soldados romanos usaban una espada de 18 pulgadas. Con la ventaja que era más liviana, más para maniobrar contra alguien. Exacto. Era más fácil. Peleaban más cerca de una persona. Y es más cerca y eficaz una persona pelear adentro de otra que manteniéndose afuera. Porque si llega a ser la persona más grande, va a acabar con uno. Iba cortando, iba a herir. Entonces dice que esta palabra es aún más poderosa que puede cortar de 2 hilos. Y la razón es que puede cortar y quitar aquello que estorba y con ese mismo cantazo sanarte. Sí, Señor. Tremendo, ¿verdad? Hermano, bueno, es la palabra de Dios, no es pueblo, es la palabra de Dios. Gloria al Señor para siempre. En el término que estamos estudiando en el día de hoy, todo proyecto a construirse tiene un ingeniero que ha planificado ese proyecto. Y el que conoce todas las funciones y las piezas de ese proyecto es el ingeniero. Cuando la Biblia habla que Dios, la palabra, es como una espada que entra y divide, separa, pone todo en su lugar, el único que puede hacer eso es Dios. Nosotros no hablamos ni la ciencia, ni ningún tipo de invento que el hombre haga y está tratando de hacer, trabajando con las células madres, jamás podrán hacer lo que Dios hace. Ahora, mira lo que dijo Jeremías. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Es otra referencia a lo que es la palabra. Pero más abajito dice, hay de aquellos profetas de lengua dulce. Ahí entra lo que dijo el hermano. ¿Cómo es eso de la lengua dulce? ¿Cómo es? De lengua dulce. ¿Cómo es eso? Explíqueme. Que endulzan las palabras para engañar a mi pueblo. Entonces trae programitas, ideas, pero son cosas exteriores que no van a la convicción del espíritu, sino a la emoción. Y todo lo que es emocional pasa y termina. Pero lo que va dentro del espíritu hay una revolución. Señor. Es como, ¿cuántos han comido una piragua aquí? Todo el mundo. No me digan nada que ustedes han comido piragua. No en los tiempos míos. Cuando yo me criaba, las piraguas en San Juan eran grandísimas así. El sirope lo hacía el piragüero, de bueno de verdad, valían 2 chavos. 2 chavos, valían. Y si quería un sirope extra, 3 chavos. Pues así quieren hacer con la palabra de Dios. ¿De qué la quiere? ¿De limón o de tamarindo? ¿Cómo te gusta la palabra? ¿Cómo te gusta la palabra? Y se la dan en bandeja de plata. Por eso es que usted ve, hermano, que la mal llamada cristiandad, entiéndase, la religiosidad está efervescente. Usted ve las masas, como dice el hermano, con motivadores, porque predicadores de la palabra de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, no va a motivar a nadie. Lo que va a señalar el pecado y la falta que tenemos, pero también nos da la medicina, el bálsamo de Dios. Y en esa época es que estamos nosotros. Yo quisiera leerle algo después de lo que está aquí, que están hablando de la espada. Lo que quiere decir, al comparar la espada de 2 filos, compararla en la Biblia con una cortante espada de 2 filos, es refiriéndose a la efectividad que tiene para romper cualquier obstáculo que se interponga al mensaje. Eso es así. Todavía aquí sigue. Partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos de los huesos. Eso es lo que se llama los tuétanos de los animales. Lo que nosotros tenemos, como dicen los médicos, es médula ósea. Una médula ósea, lo que está dentro de los huesos. Nosotros decimos el tuétano. El tuétano.
las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien vamos a dar cuenta. No dice vamos, ¿qué dice? Tenemos que dar cuenta. ¿Quién va a tener que dar cuenta ahí? ¿Quién va a tener que dar cuenta delante de Dios? Todo el mundo. Por eso es que todos los que han muerto, todos van a resucitar. Es más, dice la palabra del Señor que cuando venga el Señor, aquellos incrédulos le dirán a las peñas, caed sobre nosotros. Dice que cogerán piedra y espada y puñales y se herirán para matarse y suicidarse. Y yo digo en este momento, en el tiempo de la Biblia no había revólver, cogerán el revólver y se las matarán y dice, y la muerte huirá de ellos. Porque van a tener que dar cuenta a Dios. Una persona, usted sabe lo que es una persona, estamos hablando en cristiano. Gloria al Señor. Hablando de cristiano, el converso está perdido ya, se acabó. Pues de no hay que hablar mucho. Una persona que está la vida entera en la iglesia, ahí, hasta predicando y dando escuela dominicana y qué sé yo qué, y no ser obediente. Y después dar cuenta delante de Dios, ¿cómo va a hacer eso? Por eso es que dice, temamos. Hay que guardar la salvación con temor y temblor, dice la palabra. Por tanto, teniendo un sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es como dice la palabra, hermano, nosotros, dice Pablo, esto lo dice Pablo, por inspiración del Espíritu Santo. Pablo mismo lo dice a los hermanos, no es que nosotros seamos competentes. Pablo dice, yo mismo no soy competente, nosotros no somos competentes. Y sería una pretensión uno creerse que porque uno hace algo y sabe algo, qué sé yo qué, que uno es no, aquí nadie es competente. Pero dice Pablo, pero Dios, el Señor, nos hace competentes. ¿Qué podemos decir entonces? Que aquel fulano que entonces, ¿a qué le van a dar 23 y allá mismo sabe? ¿A qué me lo van a aceptar al lado del Señor y a mí no? Vamos a estar como los gnósticos ahora, que esta es cuestión de conocimiento. No. Es obediencia. Es fe en Dios. A mí me gusta el 16. Verso 16. Alguien que me lo lea, por favor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok, aquí está no solamente una invitación, ¿verdad? Sino nos está dando lo que ya el Señor hizo. Porque ya el Señor en la cruz del Calvario dice que nos abrió un nuevo camino por el velo. Y después él mismo dice, esto es su carne, por su cuerpo desgarrado en la cruz del Calvario. Ya no era un velo que había entre el lugar santo y santísimo, que no podía más que entrar uno nada más una vez al año. Ya que el velo se rasgó de arriba abajo y quedó abierto. Quedó abierto el camino a la presencia de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero déjame allí. Bueno, vamos aquí. 11. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres
en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, primeramente por los pecados de él. El sumo sacerdote tenía que presentar sacrificio por los pecados de él primero, porque él era pecador también. Pero yo quiero que leamos aquí en el 10:19, porque aquí dice: acerquémonos confiadamente. Pero ¿de qué manera nos vamos a acercar? ¿De qué manera? ¿Cómo lo vamos a hacer? Alguien que me lea 10:19. 10:19. Bueno, pues yo voy a hacer con mi manera. Como el muchacho dice: cuento la escritura, ese padre. ¿Qué dice? El 10:19 de Hebreo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, El 22 lo dice. el 19. ¿El 22? Sí, el 22 y el 23. ¿Qué estamos aquí? Acerquémonos con corazón sincero. Ahí está. Primero, hermano, y otro. Siga. De plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Y el 23 qué dice? Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Eso es así. Hay una manera de acercarse delante de Dios, el camino está abierto. Pero no es cuando yo quiera, no es como yo quiera, ni como yo creo, ni a mi manera, no, es a la manera de Dios. El único que hace eso es Burger King. En Burger King usted va y usted lo quiere, te lo dan a su manera. ¿Cómo lo quiere? ¿Bien hecho o no? ¿Cómo lo quiere? ¿Con salsa o sin salsa? ¿Cómo lo quiere? ¿Con papa o sin papa? No, en las cosas de Dios es como dice el Señor. Los corazones lavados, de limpia conciencia, etcétera, etcétera. Acerquémonos pues. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Oiga, terrible está eso allí. Aquí dice que nadie toma para sí esta honra, pero en este siglo presente son muchos los que quieren tomar esta honra. ¿Cuántos de ustedes han oído ahí? Está el apóstol que hace orilla por allí. Ahora están los apóstoles que hacen orilla y los profetas. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Tienen el título, pero no tienen llamado. Llamado de llame, llamado. Esa que leo en la iglesia, hay dos clases. Hay llamado de Dios y hay llamado con él. Porque lo que quieren es el llame. Dice, pues esto es negocio redondo. Yo voy y predico, me da 500 pesos. Señor, miren. Por eso es que quiere servir a Dios, hermano. Es como le decían la viejita aquella, una hermanita de la iglesia, una pentecostal. Y se mudó por un sitio que no había iglesia pentecostal. Y usted sabe que en la iglesia pentecostal se ve que de repente sale amén, aleluya, gloria a Dios todo el mundo. Y ella estaba acostumbrada a eso fue ¿verdad? Se mudó para un sitio que no había iglesia pentecostal, lo que había era iglesia metodista y qué sé yo qué. Y cada vez que decían algo, todo el mundo aplaudía o se quedaban callados. Y entonces la viejita de la hermana decía amén, aleluya, se levantaba. Qué falta de cultura tiene. Si no es para tanto. Hermano, el Señor reprenda al diablo. Y el pastor le dijo, hermano, déjalo buscarlo porque aquí lo que hay es gente de nada. Lo que hay como veedores olvidadizos. Mire, si usted déjese de eso, porque si usted no diga amén ni aleluya, le voy a regalar un par de zapatos nuevos. Y el primer domingo, la hermana, Hoy día.
Explotado. Y quería. Pero el segundo domingo, dijo, con zapato y sin zapato, gloria a Dios. Aleluya. Porque son muchos los que están pendientes a los zapatos. Y como dice Santiago, cuyo Dios es el vientre. Aleluya. En esa época que estamos viviendo. ¿Me tocaron ya? Yo creo que no. Nadie toma para cierta hora, sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. Y así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Ah, no, porque yo soy. Mire, el Señor no estaba en eso. Haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Si esta ocasión el Señor dijo, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no vale. Cristo. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no vale. Ah, pero otro da testimonio de mí. ¿Quién? Dios. La Escritura, las obras, la palabra, eso es lo que es testimonio. Y estamos viviendo en una época donde hay mucha gente que le gusta darse como ellos mismos. Yo fui, yo vine, yo tengo, yo esto, lo otro, yo para allá, y para acá, y yo. El yo. No sirve ese. Gloria al Señor para siempre. Así tampoco Cristo se glorificó, porque ese glorificarse es vanagloria, sería vanagloria. Él no lo hizo. Él no lo hizo. Sino por aquel testimonio que le dio el Señor. Y se lo dijo cuando. Bueno, eso está en el Antiguo Testamento, uno de los Salmos. Y en el mismo Hebreo 1:12 creo que dice, ¿a cuál de los ángeles? Hace la pregunta. ¿A cuál de los ángeles, de los muchos que hay? Le dijo Dios, siéntate a mi diestra. ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios, tu trono, oh Dios, que Dios mismo le llama a Jesucristo Dios? Dios mismo le llama a Jesucristo Dios, tu trono, oh Dios, siéntate a mi diestra. ¿Y a cuál de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú? A ninguno, a Jesucristo. Eso vino de parte de Dios, pero no, estamos viviendo en una época así. Hay muchos que a veces me dicen, pero yo no sé ni qué creer, ni qué creer. Bueno, a mí no me crean. Aquí está la palabra. Aquí está la palabra. El que no cree la palabra, entiéndase, el que no pone por obra la palabra, el que no vive de acuerdo a la palabra, delante de Dios, no va a ningún sitio. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el sacerdocio de Aarón, que fue llamado por Dios, y el sacerdocio de Melquisedec? Bueno, mucho. Melquisedec aparece primero antes que Aarón. Cuando Abraham va por allá, viene de la guerra con el botín. De todo ese botín da los diezmos a la ofrenda a Melquisedec, rey de Salem, en ese momento, Salem es Jerusalén. Jerusalén primero se llamaba Jebús. Después le pusieron Salem, Jerusalén, y sale Melquisedec, dice que era sumo sacerdote de Dios y rey, sumo sacerdote y rey, cuya genealogía no se sabe de dónde salió, dónde fue, no se sabe. Pero Aarón fue llamado por Dios, fue escogido entre los hombres y era de la tribu de Leví, porque para ser sacerdote, sumo sacerdote, tenía que ser de la tribu de Leví, según los hombres, porque era según los hombres.
Pero ahora en la gracia no es según los hombres, sino según es la gracia de Dios, es la intervención directa de Dios. Y es el Señor Jesucristo que es llamado, y el sumo sacerdote que tiene según el orden de Melquisedec, y no es Jesucristo, no es de la tribu de Leví, y ahí es que caen los que son legalistas. No, porque la Biblia dice que tiene que ser, bueno, sí, de acuerdo al viejo pacto, tenía que ser de los hombres para los hombres, pero ahora es de Dios para los hombres. Ahora no es un hombre representando al hombre ante Dios, sino es Jesucristo llevando al hombre delante de Dios y presentándolo. Hermano, es el privilegio más grande que hay de ese. Y estamos en un momento que... ¿Qué nos falta? Ahora digo yo. Como le dieron a aquel, se les fue el tren. Eso dice el Espíritu Santo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como sus padres que me tentaron y fue. Y juré en mi corazón que no entraron. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. El Señor la gloria. Vamos a entrar ya mismo a la parte devocional. Va a estar tremendo esto. No,